Que bueno, feliz tarde para todos. Bienvenidos a la ya última clase de todo este programa intensivo de ecografía integral. Hoy le corresponde al Doppler carotidio finalizar todo lo que sería el módulo 5 correspondiente a Doppler arterial y venoso. ¿Ok? El Doppler de cuello o famoso Doppler de vasos supraórticos. Cualquiera de esos sinónimos lo pueden encontrar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar acerca del ultrasonido Doppler carotidio, abarcando estos cinco parámetros o fundamentos importantes a destacar. El primero es la introducción, ¿ok? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué realmente es un Doppler carotidio? ¿Qué nos va a aportar? La anatomía vascular, es imprescindible conocer cómo se compone arterialmente hablando, toda la morfología del cuello, la ecografía Doppler y sus indicaciones. Esto es relevante también. No a todo paciente se le hace un Doppler carotidio. Ellos tienen una especificación. La técnica de exploración, saber conocer qué traductor y qué técnica emplear, y las distintas patologías de arterias, tanto carótidas como vertebrales. Se le llama de los vasos supraórticos porque no solamente vamos a estudiar la carótida. Entonces, no está muy bien llamarlo Doppler carotidio, porque normalmente nosotros allí también estudiamos a la vena yugular y estudiamos también las arterias vertebrales. Entonces, decir carotidio es darle como solo protagonismo a una arteria en específico, sin descuidando a las demás. Entonces, debemos conocer en cuanto a la anatomía, saber que este tipo de arterias son de origen extracraneal, es decir, ellos no están cuando hablamos desde el punto de vista anatómico, emergen de lo que es el callado de la aorta. Sin embargo, no tienen relevancia con el polígono de Willis, a pesar de que hay un cortocircuito, hay un circuito importante arterial anterior y uno posterior, pero ya vamos a ir hablando de eso. Hay que reconocer en cuanto a la anatomía que del callado de la aorta, ¿okay?, que vendría siendo esta estructura acá bastante voluminosa en forma de arco, salen o emergen de ella el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico es de donde sale directamente la arteria carótida y la arteria subclavia. Hay muchísimas variantes anatómicas, pero esta es la principal. Y del izquierdo es mucho más sencillo porque no salen directamente de un tronco brachiocefálico, sino directamente del callado de la aorta. Estas son la subclavia y la carótida izquierda. Entonces, fíjense que tiene una importante relación con el lóbulo tiroideo. Aparte de eso, con todo el cartílago cricoideo, tiroideo y todas las estructuras del hueso hioide. A partir de poco antes de donde está el hueso hioide, ocurre la bifurcación. Entonces, esto es importante reconocerlo para que cuando vayamos a estudiarlo podamos precisar bien. Esto era lo que les comentaba. Hay muchas variantes colaterales, esto se los traigo a grosso modo, solamente para que conozcan que el origen puede variar. Hay veces que el origen común de la arteria carótida primitiva izquierda puede venir de la subclavia, otras veces viene directamente del callado, otras veces del tronco brachiocefálico. La arteria vertebral del callado aórtico, hay veces que hay ausencia de una carótida o de una arteria vertebral, así como hay presencia del famoso arco aórtico bovino. Entonces, estos son todos los tipos de diagramas que vamos a conseguir de acuerdo a la disposición que tenga el arco aórtico. Miren que acá, este es el tipo 1, es el que todos conocemos, el que estudiamos en el pregrado, en la anatomía, siempre va a ser el tipo 1, pero hay otros tipos como este, el 2, el 3, el 4, donde hay una variación bastante importante. No voy a explicar cada uno, pero por ejemplo acá el tipo 2, miren que del tronco brachiocefálico sale la subclavia derecha, ¿ok? Pero también sale la carótida común derecha y la carótida común izquierda. Entonces eso para que ustedes vean que puede existir diferencia o discrepancia en cuanto a la variante. Esto para que lo lean con calma. Aquí tenemos una demostración en 3D de una angiotomografía donde podemos observar de mejor manera todo el circuito arterial extracraneal, ¿ok? Y todas las bifurcaciones tanto del tronco brachiocefálico, de las arterias vertebrales, que miren acá su disposición anatómica. Las arterias vertebrales, recordar que ellas
ascienden y de alguna u otra forma establecen una relación importante con los agujeros de conjunción que se encuentran a nivel de las apófisis transversas de este importante, de estos pedículos de cuerpos vertebrales. Entonces allí ellos tratan de, pasan por todos esos agujeros y luego convergen para formar lo que sería parte del polígono de Willis. La arteria basilar, entre otras, que no compite mucho acá en este seminario, pero sí es importante conocerlo. Hay varios segmentos, B1, B2, B3 y B4, dependiendo del sitio anatómico por donde esté transitando la arteria vertebral. Entonces miren acá cómo hace el tronco de la basilar, que luego salen las arterias cerebrales posteriores. Entonces miren acá, esto es a grandes rasgos lo que sería el circuito arterial o la circulación extracraneal y la intracraneal. Miren acá cómo este vendría siendo el polígono de Willis. Ya ustedes conocen que la misma tiene una conformación con la arteria importante, con la arteria cerebral posteriores. Tenemos una derecha y una izquierda. A su vez, esta tiene una arteria comunicante posterior. Miren que acá en el centro vamos a conseguir lo que sería la arteria cerebral media, que proviene acá también la carótida interna, y anteriormente vamos a tener lo que serían las arterias cerebrales anteriores, ambas comunicadas entre sí por otra arteria de su nombre, denominada arteria comunicante anterior. Esto es polígono de Willis, ¿ok? Esto es circulación intracraneal, pero acá a nivel de la circulación extracraneal, que es lo que nos interesa, vamos a tener el tronco arterial brachiocefálico, la arteria subclavia, y miren acá cómo salen ambas arterias vertebrales y miren la disposición que la misma tiene hasta unificarse y formar la basilar. Y aquí tendríamos las arterias carótidas comunes y luego la bifurcación en la arteria carótida externa e interna, tanto izquierda como derecha. Aquí, bueno, parte de la carótida externa y la interna, importantísimos protagonistas para este Doppler. Y bueno, parte de la arteria cerebral media, lo que serían las cerebrales anteriores. Hay que reconocer también un poco de la anatomía de la vena yugular. No siempre es la carótida la que vamos a observar. Recuerden que la vena yugular tenemos una interna, una externa. También hay una vena yugular media, ¿ok? Pero acá lo importante es reconocer que toda arteria carótida está acompañada de su homóloga, que correspondería a la vena yugular. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos reconocer? Bueno, ella va a desembocar en la subclavia y la subclavia a su vez en lo que sería las venas brachiocefálicas. Esto es la disposición anatómica de la vena yugular y siempre importante conocer que tanto la subclavia como la yugular drenan luego con la brachiocefálica hacia lo que sería la vena cava superior. ¿Okay? Las variantes anatómicas de la vena yugular, como su nombre lo indica, varían dependiendo. Lo normal es que siempre hacia la parte externa de la carótida vamos a tener a la yugular, a la parte más anterolateral. Esa es la indicación, la relación adecuada de la misma. Muchas veces puede estar al revés. Otras veces la yugular puede estar más anterior que lateral. Otras veces la yugular está completamente hacia adelante de la carótida. Otras, la yugular es pequeña. Puede ser que la ubicación está normal, pero es de menor diámetro que la arteria carótida. Eso tampoco debe ser. O sea, no, es una variante anatómica, pero lo normal es que la yugular siempre sea de mayor calibre que la carótida. Y otras veces está pequeña y está por delante. Esas son variantes anatómicas de la vena yugular. Acá correspondiendo a las vías colaterales, tenemos que la arteria oftálmica, la arteria carótida interna puede irrigar ramas también de la arteria carótida externa, en fin. La arteria oftálmica nos proporciona muchísima información de cómo está el flujo a nivel de las arterias carótidas, de manera indirecta, porque si bien es cierto, la arteria oftálmica tiene ya su compromiso y tiene ya su función directamente con el globo ocular, pero ella nos puede decir más o menos si hay una indicación de en la ecografía ocular de que nos tengamos que extender hacia las carótidas. Porque en la presencia, por ejemplo, de una inversión de onda de flujo de la arteria supraorbitaria nos puede decir que hay una oclusión o nos puede hablar de que hay una fistulización, etc. Entonces, bueno, eso es importante reconocer.
También existen en el mismo polígono Willy hay flechas que estas flechas indican que si hay presencia de una oclusión o de un trombo a nivel de uno de esos segmentos, en este caso de la arteria carótida interna, puede haber de manera compensatoria un flujo cruzado, que quiere decir que, bueno, o sea, si no pasa sangre para allá, yo trato de compensar todo el sistema izquierdo pasando sangre a través de la comunicante, bueno, de lo que sería la comunicante anterior para el lado contralateral, es decir, hacia la arteria cerebral media contralateral. Eso sí hay un taponamiento a nivel de una de esas arterias, para que vean lo sabio que es el organismo cuando hay una oclusión. Lo mismo pasa en algo que se denomina síndrome del robo de la subclavia. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, si yo, por ejemplo, acá ocluyo o obstaculizo una arteria subclavia, miren acá todo el recorrido que hace la flecha que indica la dirección del flujo hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado afectado. Entonces, en ese caso, en presencia de una estenosis, ya sea grave o moderada, puede ocurrir el famoso síndrome del robo de la subclavia. Y esto lo que nos va a indicar es que para esta arteria vertebral probablemente al Doppler color la vayamos a ver con un flujo adecuado, una morfología conservada, de color rojo, obviamente, porque se está acercando al transductor, pero la vertebral contralateral la vamos a conseguir como si estuviese alejándose al transductor, es decir, con un flujo azul invertido, eso es importante, un flujo invertido, que va a tener características completamente anómalas. Esto es secundario al robo de la subclavia. Con el Doppler carotidio, cuando hablamos de Doppler carotidio, vamos a tener diferentes tipos de indicaciones. La primera es la estenosis sintomática carotidia. Esto lo describen los libros como el principal hallazgo, pero en la práctica diaria nos hemos dado cuenta que no es el principal hallazgo. El principal hallazgo en Venezuela, por lo menos. La solicitud del Doppler carotidio se realiza muy frecuentemente para evaluación de pacientes que hayan padecido un evento vasculocerebral. En otros países todo eso varía, obviamente estas son indicaciones internacionales, pero acá en Venezuela preferiblemente el riesgo cardiometabólico es bastante alto, la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares también, por lo tanto el Doppler carotidio va más enfocado a la razón por la cual ese paciente tuvo un evento isquémico, transitorio o no, un déficit neurológico agudo, etc. Todo eso debe llevar siempre acompañado de un Doppler carotidio, todo déficit neurológico agudo. Entonces, aparte de eso, soplo cervical asintomático, seguimientos también clínicos de los STEM, endarterectomía en caso de también obstrucciones que se solventaron por tratamientos postquirúrgicos, evaluaciones preoperatorias en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía cardiovascular mayor y miren, que prácticamente está por allá lejos, pero en Venezuela vendría siendo la principal, y masas pulsátiles también, por ejemplo, aneurismas, tumores, descartes de adenomegalias, etc. ¿Cuál es la posición del paciente y cuál es la posición de ustedes al momento de realizar un Doppler carotidio? Bueno, el paciente debe estar en decúbito supino, debe estar cómodo, puede, digamos, desplazar muy discretamente el cuello hacia el lado derecho, en el caso para estudiar el sistema carotidio izquierdo, o hacia el lado izquierdo para estudiar el sistema carotidio derecho. O sea, él lo desplaza tal como aquí se ve la imagen. Miren cómo este paciente ve hacia su derecha y el doctor, el radiólogo, está haciendo la ecografía carotidia, Doppler carotidia a nivel del sistema izquierdo. Esta es la manera correcta en la cual se debe explorar al paciente. Otras maneras, esto depende del posicionamiento más cómodo que a ustedes les parezca, pero esta es otra forma en la cual el médico se coloca justo por detrás del paciente, coloca su mano izquierda. Esto es un poco más complicado de maniobrar, pero también está descrito y también es una forma bastante fácil desde el punto de vista de obtención de imagen. El traductor sabemos que es el lineal. Recuerden que acá en todo el módulo de Doppler no he mencionado todavía ningún otro tipo de traductor. El principal siempre es el lineal en cuanto a estudio de Doppler se refiere. Siempre manejen altas frecuencias. En el cuello es excelente. Mientras más frecuencia ustedes manejen, mejor.
porque el cuello, la arteria y la yugular pues están bastante superficiales, entonces no es necesario en lo absoluto profundidad a ese nivel. Bueno, al modo B debe explorarse siempre la arteria carótida común o primitiva en la sección transversal. ¿Cuál es el primer corte que debemos obtener? Un corte transversal. Miren cómo se coloca el transductor acá. La vena yugular interna, ya sabemos que siempre va a estar por delante porque está anteroexterna a la arteria carótida común y debe examinarse en toda su longitud. Se debe seguir de largo, tal como la flecha roja aquí lo sugiere. Lo arrastran, esto debe tener suficiente gel, ¿ok? Y allí ustedes van a ver toda la extensión de la arteria carótida común. Recuerden siempre abrir el vaso una vez que ustedes están en transversal, que vean la imagen en forma de dona, que sería la arteria carótida común o primitiva. En ese momento ustedes giran el transductor tantos grados sean posibles para que puedan tener el vaso ensanchado o alargado en toda la pantalla. Hay que determinar la altura y orientación de la bifurcación carotídea y también determinar pues si hay enfermedad arterial a ese nivel. Aquí tenemos el músculo esternocleidomastoideo, aquí estaría la arteria carótida interna, la externa y la vena. En este caso, miren que ya estamos aquí a nivel de la bifurcación. Otra imagen acá sí muestra directamente la arteria carótida común, propiamente dicha, sin bifurcación. Está prácticamente, miren acá, anterolateral izquierdo, conseguimos la vena yugular izquierda. Y bueno, viene el segundo paso. Ya una vez que exploramos en toda la totalidad la arteria carótida común, ahora viene el estudio de la arteria, de la bifurcación. Entre la arteria carótida interna y la arteria carótida externa está el reto, porque muchas veces, a pesar que la literatura te dice que la arteria carótida interna es posterolateral, ¿ok? A la arteria carótida externa, no siempre es así. Muchas veces, ecográficamente, vamos a ver que el transductor detecta primero a la arteria carótida externa por encima de la arteria carótida interna. Eso no quiere decir que está por delante o por detrás. Eso ya es cuestión del haz de ultrasonido. Por eso, nosotros no nos valemos ecográficamente a través de la anatomía. Aquí no logramos diferenciar una de otra a través del espectral. Bueno, la vena yugular interna, como ya les mencioné, está siempre superficial, igual la externa. Ya vamos a hablar de eso que les acabo de explicar. Entonces aquí una imagen bastante típica del tronco arterial brachiocefálico. Muy rara vez conseguir un corte de este tipo, pero puede sacarse en pacientes delgados, jóvenes, y aquí obtienes, bueno, un corte de la subclavia y de la carótida común. La bifurcación no siempre se ve así tan bonita. Miren que la forma es en Y. Y acá normalmente vamos a encontrar lo que sería el bulbo carotidio. Siempre hay que estudiarlas una primero y luego la otra después con todas las técnicas que estas nos ofrecen. Aquí la yugular interna, un ejemplo de que la vena también debe ser explorada y debe ser colocada el Doppler. Aunque no existe un Doppler yugular, siempre se le debe colocar porque muchas veces esa yugular puede tener un trombo, pueden tener las paredes engrosadas. Yo he conseguido hallazgos, los hallazgos más frecuentemente encontrados es que he visto variantes anatómicas un poco distorsionadas, por ejemplo, yugulares que alcanzan un diámetro exagerado. Puede ser que sea normal, pero yo por lo general lo reporto para evitar pues que no exista allí algo a futuro que pueda condicionar al paciente después de alguna patología. Entonces, por eso siempre es mejor reportar que lamentar. Entonces, bueno, acá, luego de observar los vasos al modo B, pueden usar la imagen al flujo al color o deben usar el flujo al color. Entonces, para estudiar el flujo, siempre de la arteria carótida común hasta la arteria carótida externa y toda la interna. O sea, todo esto lo debemos explorar. ¿Para qué? Bueno, para evaluar si hay cambios de velocidad por estenosis, si hay turbulencia, si hay presencia de placas de ateroma. La más frecuente es que exista placas de ateroma. Ese es de 10 patologías, 7 son placas de ateroma. Entonces miren acá el ejemplo característico, miren lo bonito que se dibuja la bifurcación, las dos arterias carótidas y la común. Ahora viene el Doppler espectral. Ellos tienen diferencia en cuanto a lo que sería el Doppler espectral. Para observar el flujo de entrada de las arterias carótidas, se coloca siempre, recuerden que siempre la caja debe estar
paralela a la orientación del vaso. Miren que la orientación es como oblicua, no está completamente paralelo al eje del plano cutáneo, está oblicua. Y aparte de eso, de estar diagonal, nosotros debemos orientar la caja en dirección al vaso, o sea, en dirección hacia donde va, ¿ok? Hacia la parte superior de la pantalla. Entonces allí ustedes orientan siempre la caja y van a colocar esta pequeña flechita que ustedes ven acá. Esta tiene doble componente. El primer componente se denomina ángulo de insonación, que serían estas dos flechitas blancas que ven acá. Y este componente que está acá dentro, justo en el centro del vaso, que está como abierto y se puede abrir y cerrar, esto correspondería al volumen de muestra. Entonces, con estos dos parámetros ustedes deben jugar. Siempre deben colocar el ángulo de insonación paralelo al eje que vaya el vaso. ¿Okay? Miren acá que tiene la morfología igual a la disposición del vaso. Y la muestra, que vendría siendo el volumen chiquitico que ven acá, debe ir siempre en el centro del vaso. Si ustedes hacen estas tres cosas al pie de la letra, ustedes van a obtener una onda bien bonita como esta que se ve o que se dibuja acá abajo. Y es la morfología de onda simétrica de la arteria carótida común. Importante siempre reconocer que la velocidad picosistólica es el punto de velocidad máximo, a donde llega la onda, donde finaliza y luego regresa. La velocidad de la diástole es la medida al final del componente diastólico del ciclo cardíaco. Esto es como para recordar todo. Entonces, bueno, tenemos, miren acá, las velocidades. Recordar que, bueno, se les va a facilitar una guía donde van a estar todas las velocidades. Las más frecuentes a medir van a ser la de la arteria carótida común, la de la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Todas las velocidades deben ser medidas siempre. Y ahorita vamos a ir hablando de esos valores normales, pero la morfología es esta y es la que quiero que ustedes se lleven. Es una onda más o menos picuda, tiene una muesca dícrota. Miren esta muesca que ustedes ven acá, hay como una depresión, hay una interrupción al momento del descenso de la diástole. Esta depresión se denomina muesca dícrota. Y al final de la diástole es donde comienza nuevamente el siguiente pico. Esa es la morfología propia de la arteria carótida común. Entonces, combina el patrón de la arteria carótida interna y de la externa. ¿Por qué? Porque la arteria carótida externa también tiene esa muesca dícrota. Y la arteria carótida interna más bien un poco más pequeña, pero tiene un mayor flujo. Ya ustedes van a ver en qué consiste eso. Y tenemos el ensanchamiento espectral mínimo, ¿ok? Porque los índices de resistencia son de 0.5 a 0.75. Siempre es importante tomar en cuenta los índices de resistencia porque pueden ser que todas las velocidades ustedes consideran están normales, según la tabla que les voy a pasar, pero resulta que los índices de resistencia están cambiados, están alterados, y eso nos está hablando de una patología si las velocidades estén normales. Entonces, bueno, aquí ejemplos, miren tal cual como la arteria carótida común, en este caso a la izquierda, muestra este componente típico, siempre recuérdenlo y memorícenlo, muesca dícrota, ensanchado espectral, miren que es un poco más ensanchado, no es tan puntiagudo, ¿ok? Esas son algunas de las características. Bueno, con respecto a la velocidad, toda arteria carótida común va de 45, alguna literatura describen de 45 o incluso hasta 100, 120 centímetros por segundo. Ahora vamos a la técnica más importante, considero yo, para poder identificar. Ok, ya va, que se me regresó por acá. Para poder identificar la arteria carótida interna de la arteria carótida externa. ¿Cómo yo diferencio una de otra? Bueno, primero la arteria carótida interna va a tener primero un rápido incremento de la velocidad durante la sístole. Si yo acá observo cómo ella asciende, pues esa velocidad va a ser un poco mayor, ¿ok? La mayoría del flujo lleva la misma velocidad y los índices de resistencia son bajos. Estas son las características típicas de una arteria carótida interna. También hay un cociente, normalmente no aplico este cociente, pero existe, la de la velocidad sistólica máxima, que es que ustedes dividen la velocidad de la arteria carótida interna entre la de la arteria carótida común y debe ser menos de 2. Muchas veces esos cocientes pueden estar alterados a pesar de tener velocidades normales en las dos. Entonces, cuando hablamos de la arteria carótida interna, el flujo de la misma puede alcanzar inclusive hasta 125 centímetros por segundo.
Entonces, este vendría siendo la velocidad normal de la arteria carótida interna. Miren que prácticamente está manejando más cifras de velocidad que inclusive la arteria carótida externa. Ya vamos a ir hablando de ello. Ok, con respecto a la arteria carótida externa, bueno, lo que yo les mencionaba, miren esta depresión que hay acá que demuestra la flecha blanca. Esto corresponde a una muesca dícroto, se le denomina así. Y el pico que ustedes ven acá, cómo asciende, ¿ok? Es mucho más afilado. Miren bien la de la arteria carótida interna. Miren que es más bien como lobuloso, no alcanza algo tan puntiagudo como lo alcanzaría la arteria carótida externa. Aparte, la onda sistólica es rápida y los índices de resistencia también suelen ser un poco altos. Esta es la forma de diferenciar. Entonces, la primera forma de diferenciar es el ascenso rápido de la onda picosistólica. ¿Okay? Esto vendría siendo, a pesar de que son similares en cuanto a las velocidades, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa muestran diferencia en las mismas, porque aparte de eso, la arteria carótida interna no tiene muesca dícrota y la diástole incluso suele ser mucho más prolongada. En este caso, miren que la diástole es más corta, tiene la muesca dícrota y tiene algo que se llama, cuando uno percute a nivel temporal, puede mostrar cambios en el componente diastólico. Eso no siempre pasa, pero también ustedes pueden ayudarse con eso. Entonces, bueno, tenemos a especie de repaso de todo lo que acabamos de mencionar. El tamaño. La arteria carótida externa es menor que la arteria carótida interna. El tamaño de ambas nos puede ayudar muchísimo. Siempre la externa menor, la interna es mayor, porque la interna, recuerden que va a ofrecer mucho mayor perfusión hacia tejidos de mayor importancia, ¿ok? Tales como el sistema intracerebral. Entonces, en ese caso, él tiene que manejar patrones, primero, mucho de mayor contenido de volumen de sangre y segundo, de baja resistencia. Las ramas, bueno, la arteria carótida externa, ustedes saben que tiene una diferencia importante de ramas en cuanto a la parte facial, el cuero cabelludo, bastante importante. La arteria carótida interna no la tiene. La orientación, recuerden que la orientación no nos ayuda muchísimo. Aquí lo importante es que ustedes coloquen Doppler, coloquen espectral y diferencien también a través del sonido. El sonido de la arteria carótida externa es mucho más agudo, más firme, mientras que el de la arteria carótida interna suele ser más menos agudo, un poco más grueso. Y la característica del Doppler, si bien es cierto, ya hay literaturas que describen que ambos vasos ya son de baja resistencia. De igual manera, aquí les traigo que según el Abigail Trush, que es uno de los libros de ecografía vascular, denominan a la arteria carótida externa de alta resistencia y la carótida interna de baja. Entonces acá, a especie de repaso, arteria carótida común suele ser una mezcla entre la carótida interna y la externa. Arteria carótida interna, miren acá, un flujo diastólico un poco mayor, menos puntiagudo, maneja velocidades de igual manera alta. Arteria carótida externa puntiaguda, muesca dícrota, y miren acá cómo ocurre toda esta diferencia de ondas debido a la percusión de la temporal. Forma importante también para poder diferenciar la externa de la interna. Y bueno, recordar también el tamaño. La técnica de exploración nos obliga también a estudiar las arterias vertebrales. Localizar la arteria vertebral también suele ser de mucha importancia. La forma más fácil de hacerlo es colocando el transductor de forma por donde transcurre el músculo esternocleidomastoideo. Inmediatamente ahí en ese plano, ustedes colocan el transductor, inmediatamente va a ubicar las apófisis transversas. Y lo van a saber porque son estas estructuras óseas que dejan importante sombra acústica posterior. Cuando ustedes observen eso, coloquen inmediatamente Doppler allí, porque ya por esos agujeros de conjunción van a conseguir tanto la arteria como la vena vertebral, que van a pasar por los agujeros transversos de todas esas vértebras. Y así tal cual lo van a conseguir. Las velocidades también son mucho menores que las de las arterias carótidas, en este caso de 20 a 40 centímetros por segundo la van a precisar. Miren acá cómo las arterias vertebrales son mucho más pequeñas, tienen un flujo diastólico más alargado, más ensanchado, y siempre es de 20 a 40 centímetros por segundo.
Hay algunos casos donde esas arterias pueden adoptar velocidades altas y eso es importante también reconocerlo porque eso nos puede hablar también de grados de estenosis o de estrechamiento. Ok, ¿cuáles son las características de la imagen en la escala de grises? Bueno, siempre hay que reconocer algo. Esto se los traigo con la intención de que ustedes siempre vean que no solo son estructuras tubulares, este tipo de vasos, sino que hay que buscar siempre que no existan placas, que no existan irregularidades en las paredes, que no existan áreas dilatadas ni áreas estenóticas y que esto que se denomina acá, que es la íntima, que esta fina línea ecogénica que señalan las flechas blancas, no debe pasar de 0.08. ¿Por qué? Porque si esto pasa de 0.08, ya esto es un valor predictivo importante para yo sugerirle al paciente que pueda desarrollar una enfermedad tenomatosa a futuro. Entonces, siempre es importante reconocer el complejo miointimal, así se denomina. Bueno, aquí tenemos la medición de la carótida común. Hay que recordar que todo lo que sería un componente por encima de los valores, en este caso miren que pasa de 0.08 milímetros, está en 1.2 milímetros. En este caso ya es un complejo miointimal que está grande, está ensanchado, está engrosado y eso hay que reportarlo. Miren acá cómo se sigue midiendo el complejo miointimal. En este caso, un complejo completamente normal porque mide 0.06 centímetros. En este caso, corresponde a la normalidad porque está menos de 0.08. Bueno, esto es un error, siempre es 0.08 milímetros. Ok, bueno, ahora vamos a hablar acerca de las patologías. Les sugiero que como ya esta sesión le queda poco, vamos a abrir una segunda sesión para abarcar lo que serían las patologías. Son bastante específicas, bastante sencillas de reconocer. Lo importante es que siempre se conozcan la escala de Cajal para poder identificar placas de ateroma y si hay grados de estenosis, precisar cuánto es el porcentaje de esos grados de estenosis. Coloquen siempre a especie de introductorio a la parte patológica. Reporten siempre lo que es una buena técnica, mantengan al paciente siempre relajado, una buena capa de gel y allí ustedes al momento de empezar a explorar, se reconozcan siempre, precisen siempre a la arteria carótida común y si hay presencia o no de engrosamiento del complejo miointimal. Después, a partir de allí, estudien siempre cuál es la arteria carótida externa, cuál es la arteria carótida interna. No lo hagan así, mira, esto anatómicamente es la interna y esta es la externa. No siempre ocurre así. No se guíen por la anatomía, en este caso guíense por el complejo espectral. Bueno, entonces voy a finalizar esta sesión. Nos vemos en en este mismo link, a la misma hora, el mismo canal. Ya lo estamos entonces viendo.